Te le agradezco estos minutos al periodista experto en estos temas de seguridad y narcotráfico, Ricardo Ravelo. Ricardo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, igualmente, Manuel, a la orden. Gracias por platicar con nosotros, Ricardo. Habrás escuchado estas declaraciones, las de la jefa de la DEA. 45,000, poquito menos dice, como 45,000 personas estarían al servicio de estos dos grupos de la delincuencia organizada. ¿Es un dato fiable? ¿Es un dato alarmista, exagerado? ¿Es un dato que se queda corto? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Mira, yo creo que está más o menos dentro de una realidad, porque el dato de que estos grupos operan en 100 países no es nuevo. Es decir, hace 10 años, por ejemplo, cuando empezó el auge un poco más del cártel de Sinaloa, muchos investigadores, entre ellos Edgardo Buscaglia, que pues como sabemos es uno de los amplios conocedores de esta materia, ya se hablaba de esta cifra de personajes ligados a actividades criminales y de la presencia de Sinaloa en 100 países. De tal manera que yo creo que a mí lo que me llama la atención es la postura del presidente López Obrador de minimizar o negar. Es decir, cuando ya un presidente no tiene argumentos, porque la realidad lo desmiente, pues no le queda más que minimizar o negar, o yo tengo otros datos, o tráiganme las pruebas. Esto lo conoce el Ejército Mexicano, lo conoce la Fiscalía General de la República, porque pues ellos han hecho investigaciones desde hace muchos años y ahí están los expedientes archivados o consignados que dan cuenta mediante declaraciones de testigos y personas que están identificadas de cómo creció el crimen organizado mexicano a nivel continental. Es decir, hoy, por ejemplo, los colombianos están rebasados porque los mexicanos tomaron el control del tráfico de drogas, el lavado y obviamente pues el control del transporte de estupefacientes hacia México para llegar a Estados Unidos. Están presentes en todos los continentes. Hay relación con 'Ndrangheta en Italia, hay relación con grupos de España, de toda Europa, de Asia, porque de allá traen los precursores, y no, pues cómo se establece esta relación, están presentes. Dice el presidente, y ese es otro dato que pues también me alarma, pero que él no cree que estén presentes en todo el país porque se basa en el número de homicidios. Sí, no. Que ahí donde no hay homicidios, pues según él no hay grupos criminales. Pues tampoco es cierto. Tampoco. De hecho, esto que dices, Ricardo, que hace todo el sentido, pues me lleva a pensar que probablemente la cifra se quede corta, ¿no? Es decir, para tener control de comunidades, de regiones, de municipios enteros del país, pues se requiere un verdadero ejército, además muy bien equipado, muy bien armado y con mucho dinero. Además de eso, hay que tomar en cuenta que toda esta estructura criminal no opera sin la otra estructura, que es la política y la empresarial, porque necesitan protección política y necesitan lavar activos, y para eso hay una red empresarial y una red política. Obviamente a la red política, pues este gobierno no le ha tocado un pelo. Y ahí están, pues hemos hablado aquí muchas veces, gobernadores, exgobernadores, jueces, magistrados. Todo esto conforma una estructura de poder que directa o indirectamente está al servicio de esta actividad criminal en el país, que son los que ponen candidatos, financian candidatos, llevan al poder a candidatos. Y obviamente pues siguen operando para un negocio boyante que, bueno, creo que me parece que hablar de 100 países pues me parece poco, porque el movimiento de la mafia es mundial, no es de 100 países, ¿no? Y muchos pues no los podemos contar a muchas de las personas, de los integrantes de estas organizaciones criminales. No es como que exista un padrón, a veces están incluso siendo parte de las propias instituciones, de los cuerpos de policía o gobernando, porque algunos son cabezas de municipios.
Sí, y en cada municipio hay una estructura financiera, hay una estructura de sicariato y hay una red política y una red de protección que en su mayoría está conformada por policías desde el primer peldaño del poder, que es el municipio libre, que son las policías municipales, que ya no dependen, digamos, a nivel de jefatura, ya no dependen de los alcaldes, sino a nivel de las secretarías de seguridad pública. Y un dato que llama la atención es cómo se está favoreciendo estas actividades criminales en los municipios. Es desarmando a las policías municipales. No les reponen armas, no les dan recursos, no les dan gasolina, les limitan las municiones. Todo esto se opera desde las secretarías de gobierno a través de las secretarías de seguridad pública de los estados para mantener a las policías totalmente desarmadas, sin capacidad de reacción, y así tener el territorio libre para el crimen organizado. Vemos, por ejemplo, en las carreteras cómo en el día están los patrullajes de la Guardia Nacional o del Ejército. Hay presencia, como diciendo aquí estamos, pero a partir de las 6, 7 de la noche le ceden la plaza al crimen organizado para operar secuestro carretero, levantones, tráfico de drogas. Es decir, parece que pues ya les toca su turno a partir de esta hora, porque a partir de las 7, 8 de la noche ya no ves presencia militar, por lo menos en muchas carreteras del país. Entonces es una estrategia que es muy, podríamos decir, convenenciera. Por un lado estoy presente, sociedad, pero por otro lado acá está tu plaza, crimen organizado, para que operes, como si estuvieran pagando facturas políticas con impunidad. Increíble, ¿no? Porque lo gobiernan todo, o en todo tienen incidencia, injerencia. Hemos documentado cómo realizan extorsiones a comerciantes de todos tamaños, pequeños, medianos, grandes, a transportistas. Nos enterábamos ayer que incluso a quienes participan como parte del INEGI en los censos les cobran derecho de piso. Ellos pagan a las personas que controlan cierta región para que los acompañen y sirvan de guías. Es decir, es la derrota del Estado, Ricardo, y negar la realidad pues no hará que esta cambie. Pues mira, cuando falta un año y un poquito más para que acabe el gobierno, en realidad pues ya el discurso presidencial está desgastado cuando se refiere al tema de la seguridad pública. De tal manera que vemos desde hace muchos meses, ante el fracaso evidente frente a la seguridad, pues que el presidente solamente niega, minimiza, descalifica, pero ya no hay argumentos, ya no hay explicaciones, y las que alcanza a dar pues son insuficientes para poder superar una realidad que todos los días es aplastante. Sin duda. Pues sigamos platicando, Ricardo. Como siempre te agradezco que nos ayudes a contextualizar y a analizar. Gracias, muchas gracias como siempre. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es Ricardo Ravelo.